Insurrecto. Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Insurrecto. Eso, episodio número 22. Ya vamos avanzando, proctólogo. ¿Qué pasa? Es que la mayoría de edad ya lo aguantas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bienvenides, sobre todo. Pues, déjenme decirles que tenemos primer priista en este set. Sí, del primer priista en este set. Créanmelo, todavía hay priista. Todavía hay. ¿No como la fanaticada del Necaxa? Más o menos, del Morelia. Y ahí va para la segunda división del PRI también. Así es, campeón. Pero bueno, lo bueno es que miren, se está riendo y sí le va a entrar a la charla, al análisis y al cotorreo, muy al estilo de Insurrecto. Tenemos a Enrique Flores Mendoza, presidente estatal del PRI. Gracias. Bravo. Gracias, Autoapláudete, líder, aunque yo Muchas sé que gracias. pues, ya no... Tuvieron que pasar 22 programas para que pudiera venir un priista. Muchas gracias. Hemos invitado un montón. por la alta ¿Sí o no, distinción. proctólogo? Más cerquita del micro. Muchas gracias por la alta Eso. distinción en este Alta programa distinción. número 22. No, la verdad es que sí hemos invitado mucho, ¿sí o no, proctólogo? Nos cancelan a última hora que es que quiero ir al box, que tengo una reunión, y dices, bueno. Insurrecto es correcto. Insurrecto es correcto, eso. ¡Oh, qué buen eslogan! ¡Bravo! Eso, chinga. No, pues mira. ¿Cuándo te van a cobrar derechos de autor? Sí. No, la verdad, bienvenido a Insurrecto. Muchas gracias, un privilegio poder platicar contigo, Andrés, y sobre todo con tu amplio auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Pues no, gracias a ti, la verdad, gracias a ti, porque vamos a conversar de muchas cosas. Ya saben que, bueno, con Enrique siempre hemos mantenido una excelente relación, hemos tenido varias entrevistas. Es de los pocos priistas que, pues con los que tengo un contacto, real, ¿no? Charlamos, platicamos, echamos grilla y no pasa nada, cabrón, pues... Pensé que ibas a decir un contacto íntimo. No llegamos a tanto, no, compañero, Ah, democracia. el pueblo bueno y sabio. Saludos al... No, yo mejor no digo el nombre, ¿va? Ya saben a quién parodiamos. Bueno, vamos a platicar de muchas cosas. Vamos a platicar del proceso electoral pasado, donde el PRI gana una gobernatura en alianza, además pierde el registro en Quintana Roo, pero además es una debacle generalizada, Enrique. Entonces vamos a platicar de estas muchas cosas más, cómo está viendo el gobierno del estado de Zacatecas, el juego que está, valga la redundancia, jugando la oposición de Zacatecas, que parece prácticamente inexistente ante la problemática social y ante las configuraciones de la política en Zacatecas. Así que, pues vamos dándole y vamos entrando en la materia. Con todo gusto. ¡Eso! ¡Chao! Muy bien. Primero, presidente, está muerto, está agonizando el PRI, porque si lo vemos en comparación al 2016, híjoles, pues es más, el propio Alito, desde que es presidente, ha perdido 10 gobernaturas. ¡10! Y ahorita actualmente nada más tienen 3. El próximo año hay elecciones en 2, Coahuila y Edomex. Edomex y Coahuila. Bueno, y prácticamente Durango ya se convierte en el bastión del norte, porque pues Coahuila ahí viene la elección, ¿no? Pero
como lo acabo de comentar, es un espectro en el que entran el Partido Verde, el PRD, el PT, Fuerza por México, donde pierden el registro en muchísimas entidades. Pero aquí la gran relevancia es este monstruo enorme que era el PRI, que significaba el PRI, que dominaba todo. Carro completo en elecciones, regidurías, ayuntamientos, diputaciones federales, senadurías. ¿Qué está pasando con el PRI? ¿Realmente es una ola naranja? ¿O el PRI no ha podido metamorfearse y representar ser una opción para el electorado mexicano y por supuesto zacatecano? Pues mira, la propia vida se compone de ciclos y la política no es la excepción. El Partido Revolucionario Institucional tuvo la capacidad de mantenerse en el poder por más de 70 años. Sí. Se dice fácil, pero haber logrado las condiciones que situaron a nuestro país como una de las 15 economías mundialmente más poderosas no fue producto de la casualidad. Cuando decimos que el PRI es el partido de las instituciones, el PRI que dio paso a la apertura democrática con la creación del Instituto Electoral, la red carretera, la red ferroviaria, la condición pues de un México moderno, competitivo, fue gracias al Partido Revolucionario Institucional. Pero en esa condición humana de buscar cambios, de explorar renovaciones, pues nos cobró la factura. Más allá de los acontecimientos positivos, los negativos repercutieron, dio paso a esa transición, primero con el Partido Acción Nacional, cuando lograron por vez primera la presidencia de la República, en 2 sexenios consecutivos. Sí. Vino la recuperación después del PRI, cuando se hablaba de que el PRI ya estaba enterrado y sepultado. Resurgió el PRI con Peña Nieto. Retomamos el poder en muchos estados. Sí. Se dieron resultados. Después volvió la emoción ciudadana a cobrarle la factura al partido en el poder, el Partido Revolucionario Institucional. Llega el movimiento de Morena. Y más allá de lo que se pueda decir, porque yo creo que todos coincidimos en que efectivamente Morena es para replay, no porque haya logrado en menos de 9 años la presidencia de la República, 20 gubernaturas, mayoría calificada en un primer momento en el Congreso de la Unión, sino porque sin mayor sustento y en desapego a la realidad y bajo las condiciones de homicidios, de un desacelere económico, de tener las principales y más severas devaluaciones, retrocesos económicos, insisto, en el país, pues sigue teniendo hoy el presidente de la República un alto grado de aceptación. Sí. Sin embargo, vemos que ya esa condición de los ciclos no se están llevando tanto tiempo. En menos de 4 años, en el proceso inmediato anterior, pues afortunadamente hubo reflexión y no le permitió a tener a Morena mayoría calificada en el Congreso. Sí. Y eso hoy permitió que ya no transitara una ley retrógrada que ponía el poder en la decisión energética en un solo hombre. Hoy no va a permitir que avance una reforma electoral que no busca más que otra cosa que concentrar la toma de decisiones en un solo hombre. Y hay pues un despertar ciudadano, hay ya un voto más razonado. Sin embargo, creo que lo que vimos el domingo pasado, pues de nueva cuenta sigue perdiendo la democracia, porque más allá del interés ciudadano y de ese voto razonado, pues el abstencionismo siguió siendo el gran triunfador. Eso también lo significa. Hoy el promedio generalizado en los 6 estados estuvo por debajo del 46%. Así es, 41. No entramos 42. en la media nacional, y eso habla pues de que todos y cada uno de los partidos, así sea el partido en el poder, con lo que hoy ostenta, estamos siendo rebasados. Hoy todas las encuestas serias hablan de ese rechazo que hay de los ciudadanos para con los partidos políticos. Los partidos políticos estamos asociados a la corrupción, estamos asociados a intereses personales, y más allá de ello, pues creo que la democracia no se ha podido consolidar. Por supuesto que como partido no podemos hablar en un tono triunfalista, pero por supuesto que tampoco lo haremos en un tono pesimista. El PRI sigue estando ahí, sigue siendo el partido que tiene la mayor estructura electoral en el país, el mayor número de militantes, y que por supuesto en Zacatecas no somos la excepción. El PRI
Hoy por hoy en Zacatecas es el partido con el mayor número de militantes reconocidos, reales, cerca de 70,000 como tales. El único que tiene sus 58 comités directivos municipales con una estructura viva y activa en cada uno de los municipios de la entidad, y que estamos en un proceso interno de renovación, pues, y que para nosotros, más allá de lo que sucedió en el contexto nacional, que ya tú referías, de solo haber ganado 2 estados de 6 en coalición y solamente Durango con un candidato postulado de origen por el Partido Revolucionario Institucional, en el caso de Esteban, pues, pero más allá de ello es una radiografía de lo que está pasando en el norte del país. O sea, para nosotros es oxígeno puro que los 2 estados vecinos, los 2 estados colindantes, se hayan quedado para la coalición Va por México. En Aguascalientes con Tere y en Durango con Esteban. Yo esperaría que el próximo año suceda lo mismo en Coahuila. Siempre hemos hablado desde Vasconcelos de la diferencia entre el norte y el sur, y yo creo que está asociado pues a ese voto razonado, a ese voto que ve por un interés nacional, un interés de crecimiento económico del país y no por caprichos personales. De hecho, te tengo aquí un... ¿Tú conoces a este personaje? Hola. Yo soy el prinosaurio Luis hecho una birria. ¿Qué onda, Enrique? Estamos perdiendo todo. Este es el prinosaurio, les he hecho una birria. Esa es la pregunta fundamental. Lo dejamos aquí, proctólogo. No, es medio metiche, ¿verdad? Que salga cámara, que salga cámara. Los dinosaurios Oigan, tienen su lugar ganado. Nos vamos a ir a Morena o MC, ¿eh? Esa es la línea, abusados. A ver, sí, no coincido contigo. Que haya perdido la democracia, pues no lo sé. El hecho de que Andrés Manuel, por ejemplo, entregara a Nuevo León MS, porque lo entregó. Me parece que desde ese punto de vista el propio presidente equilibra en esa sensación de democracia, porque finalmente es una sensación, porque seguimos viendo la reproducción en los esquemas de la obtención del voto, la dádiva, los programas sociales electorales, seguimos viendo esa reproducción. Pero finalmente, por ejemplo, ahora fue muy curiosa el argumento de Marco Cortés y de Alito, ¿no? Es que hay tiro, dicen, ¿no? Hay tiro. Ah, ¿cómo que hay tiro, cabrón? Pues si perdieron Tamaulipas e Hidalgo, ¿cómo va a haber tiro? Perdieron Oaxaca. O sea, Aguascalientes lo ganó el PAN, güey. Tú nomás ganaste Durango y así. ¿Cómo es que hay tiro? Esa lógica es que Morena no arrasó. Entonces estamos acostumbrados al totalitarismo político. Ah, cabrón. Entonces, ¿qué pensamiento democrático tenemos? ¿Ah? O sea, hay una serie de contradicciones en las propias aseveraciones de que es que salimos avantes. No salieron avantes, güey. Tu candidata, la secretaria general del partido, perdió 2-1 en Hidalgo. Alito, tu estado lo ganó Laida Sansores. O sea, ¿cuál es esa lógica? Entiendo esa lógica de permanencia y de positivismo que tú acabas de mencionar, presidente. Pero aquí tenemos la numeralia de las elecciones. Por Morena votaron 2.206.000, por el PAN 1.002.000, por el PRI 824.000. Y muy abajo, el PRD ya lo consideramos partido. Ya, adiós. Cuidado con la coalición. El PRD está muerto en el 24. Esa es una realidad. MC 239.000. Obviamente MC todavía no es una opción de tercera vía real, pero ahí va. En Quintana Roo sacaron una votación importante. Quintana, es más, a mí me sorprende que Quintana, ¿cómo va a ser Cancún con Morena, cabrón? Ya no se va a poder. Bueno, Partido Verde 200.000, el Verde probablemente en el 24 también. Pum, San Luis lo va a sostener. Y aquí tenemos el mapa electoral. Tú lo acabas de decir muy bien, presidente. Ahí está, Durango y Aguascalientes flanqueado, ¿verdad? Uh-huh. Qué curioso Zacatecas, ¿verdad? Mira, tenemos PRI, MC por 2 lados, Verde y el PAN y David en medio. Y, ay, qué cosas, ¿verdad? Pues así está el gobernador en medio de
Bueno, en medio de todo y de nada. Y fíjate, el sur, tú lo acabas de decir bien, la radiografía. Ahí está el Edomex aquí y Yucatán allá solito. Que además Andrés Manuel como le chulea al gobernador de Yucatán, está haciendo buen trabajo y todo. Probablemente el próximo año Edomex, probablemente, lo digo probablemente, sea guinda también. Se quedarían con Coahuila en todo caso y con Durango el PRI. Y el PAN, pues igual. MC, igual. En el 24 Jalisco probablemente se pinte de guinda. Y San Luis, bueno, San Luis estadito, Aguascalientes, pues 6 años ahí van a estar con ese color, ¿no? A lo que voy, presidente, con este choro es ¿qué le hace falta al PRI? Pues para que otra vez tenga esa consideración social, para que el ciudadano pueda votar por él. A ver, lo acabas de decir muy bien. El país es un desmadre, sí, cabrón. Inseguridad. La economía, pues ahí anda el peso, ¿no? Pero el poder adquisitivo a la baja, la inflación a la alza. Entonces ahí se sopesa y dices, pues sí, la economía está jodida, ¿no? La inseguridad. Y los mismos esquemas de corrupción, de cochupos, que la casa gris del hijo del peje sí es real. Ahora resulta que una de las asistentes del peje también allá en Houston. Y que las empresas ligadas a los hijos de Andrés Manuel, que por cierto aquí en Zacatecas ya hay, fíjense, luego les voy a que la opacidad, que también los gastos superfluos, que la falsa austeridad, es un desmadre. Pero a ver, todo esto también representa una herencia política cultural de los gobiernos pasados. Entonces, cuando entramos en esa lógica de que es que Morena y Andrés Manuel hacen todo mal, y cuando entramos a ese tipo de comparativos, como lo hace Marco Cortés y Alito, y yo me pregunto, ¿cómo, si colocamos a Andrés Manuel como una especie de médico, como un médico para curar el cáncer, ¿va? El paciente te dice, cúrame del cáncer, güey, pero tú te provocaste el cáncer, cabrón, no me pides que... Esa es la parte del sustento de la justificación de Andrés Manuel. Por eso tiene un gancho social ahí, aunado a los programas sociales. Entonces, ¿cómo el PRI le puede dar la vuelta a este esquema estratégico, electoral, político, en el que simplemente no da resultados? Lo dijo el propio presidente ayer en la mañanera. Cambien su estrategia, güeyes. Ahí les paso el tip. Cambien su estrategia porque no les está funcionando atacarme, joderme, tener mucha prensa alineada. No les está funcionando. ¿Qué necesita el PRI, presidente? Para sacudirse los viejos esquemas, los viejos cuadros que siguen insertos ahí chupando como sanguijuelas, y decir, a ver, necesitamos una renovación profunda, si no, el 24, adiós Nicanor. ¿Qué consideras tú? Sí, tú lo decías acertadamente, ¿no? Hoy, más allá de los partidos, pues son los actores políticos, son los candidatos, los perfiles, los que está observando el ciudadano. Ya. El domingo, si revisábamos los antecedentes de todos y cada uno de los candidatos hoy virtualmente electos, pues el 100% de ellos provenían del PRI. Sí, En algún momento. Sí, no, por supuesto. En algún momento estuvieron ligados al PRI. Yo creo que lo que necesitamos es que se deje de hacer la valoración del partido per se y vayamos viendo el contexto del país, de los individuos, de quienes están haciendo política, de quien aspira a tener la credibilidad y la confianza de la gente para luego tener la oportunidad de dar resultados. Y que la otra cara de la moneda, quien da su confianza y deposita su voto en la credibilidad de un actor político, no lo haga valorando el partido que lo está postulando. Porque desafortunadamente para nosotros como priistas, pues los 3 años y meses de estar todas las mañanas machacando sobre la corrupción, sobre las herencias malditas, Sí. sobre los nulos resultados, en desapego a la realidad,
del partido que construyó el México moderno, que le permitió al propio presidente de la República llegar a ser presidente de la República, garantizando un ejercicio democrático a través del Instituto Electoral, que hoy quiere desaparecer, ha construido una narrativa a favor de ellos en contra de nosotros, con el costo político para el partido, pero con el costo social, de seguridad y económico para el país. Lo que nosotros necesitamos es que haya una reflexión más a fondo del ciudadano. Siempre se ha dicho que vale el voto de un doctorado igual al de un analfabeta. Es un sufragio y tiene el mismo valor al momento que se deposita en la urna. Pero tenemos que ir más allá del valor cuantificable de un voto. Tenemos que ir en el razonamiento que como mexicanos tenemos que imprimirle a nuestro país. La sabiduría popular, que es muy sabia y no se equivoca, ha dicho que tenemos los gobiernos que nos merecemos, porque nosotros los elegimos. Yo no quiero pensar qué hubiera pasado si el presidente de la República fuera del PRI, con los resultados que ha tenido el actual presidente de la República. Inició diciendo que al instante que asumiera la silla presidencial se iba a acabar la violencia en el país y nos íbamos a convertir en un país de abrazos y besos. Y hoy tenemos el mayor número de homicidios, feminicidios y secuestros, el peor estado de inseguridad que se ha tenido en los últimos años en el país. 9 de cada 10 mexicanos tienen miedo de salir a la calle. Anunció que iba a combatir frontalmente el huachicoleo. Compró cientos de miles de pipas sin licitaciones públicas. Pero a ver, presidente, un paréntesis. Ese esquema de reproducción, de inseguridad, de corrupción, valga la cacofonía, de pues la problemática social, es un esquema que va a la alza, pero desde otros gobiernos. O sea, con Peña Nieto todo iba para arriba también. Sí, pero no y había 2 sexenios panistas. No de esta manera tan acelerada, ¿ah? Y siempre se habló con la verdad. Yo recuerdo el tema en su momento con nuestro candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, cuando decía que era imposible bajar el costo del combustible. En una economía globalizada, con el costo pues claro, de la producción del mismo, bueno, esas ya hablaba con la verdad. Esas promesas contra la oferta que hizo el hoy presidente de la República, dijo que el combustible iba a estar en 11 pesos. ¿Y en cuánto está? En el doble. Sí. Y que todos los energéticos iban a estar por debajo y están en los niveles más altos. Sí, esas consideraciones son muy falsas, pero finalmente es de las gasolinas más baratas del planeta. En este momento, por la economía. Pero sigue estando subsidiada. Sigue estando subsidiada. ¿Y cuánto tiempo más va a poder ser viable sostener ese Dejen subsidio? que la subsidie y De un momento a otro se va a caer. Y con ello ya no vamos a estar en el 7-8% del índice inflacionario. Nos vamos a ir más allá. Y con la pérdida de las reservas económicas que hoy tiene el país, ¿en qué condición vamos a quedar? ¿Verdad? ¿Cómo le va a hacer usted, proctólogo, si sube mucho la gasolina? ¿Cómo iba a atender a sus pacientes en bicicleta? Bicicleta, y aquí en Zacatecas, pues... ¿En burro? ¿Y de dónde lo va a sacar? De los aguameleros. De los aguameleros, aquí con los aguameleros. Oye, con razón, hoy en el Congreso presentaron una iniciativa para crear vialidades para bicicletas. Ay, ya están prohibiendo eso. Respuestas, soluciones, nos da el presidente. Entonces, mira, cuando nos cala en el bolsillo y cuando nos cala en la parte más sensible, que es nuestra tranquilidad, o sea, cuando tú ves la desesperación de una madre, un padre de familia, cuando su hijo no llega, cuando jovencitos que vienen a estudiar de municipios a la capital y por el hecho de salir a divertirse desaparecen, y de una manera violenta, de una manera pues que nadie quisiera vivir bajo solamente una pesadilla, pues la sociedad empieza a reaccionar y empieza a haber cuestionamientos más serios. Y todos exigimos, obviamente, que sea el gobierno quien atienda en primer momento estas demandas ciudadanas. No, bueno, pues y yo creo que el PRI, más allá de lo que se pueda decir, siempre habló con la verdad, siempre estuvo a la altura de las circunstancias. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, ¿por qué Y perdieron? creo que porque el ánimo social dejó de creernos y prefirió darle vuelta a la página. ¿Por qué Y de dejó hecho- de creer en ustedes, presidente? Porque todos, decía yo, que todos creemos en los ciclos, en las nuevas expectativas, y más en un estado como Zacatecas,
donde todavía el 60% de la población es rural y casi 1 millón de hectáreas dependemos de la agricultura de temporal, estando en la franja desértica mundial, en estos meses que en junio empieza las lluvias, pues hay más de 70,000 familias que directamente viven del campo y todos los años le apuestan a que este sea su año y que llueva y que tengan condiciones para levantar una buena cosecha. Es gente que vive con el ánimo y la esperanza de que sucedan buenas cosas. Y yo creo que en esa condición de buscar tener más y mejores resultados, cuando surge una voz que dice que tiene el poder de la varita mágica y que va a detener la inflación y que va a generar condiciones de paz y de prosperidad para todos y vamos a vivir en un mundo mágico, pues le dan su voto de confianza. Y si hoy, a 3 años y meses de distancia, vemos que no da resultados, también hacía yo esa reflexión, ¿cómo es posible que le sigan creyendo lo que no ha cumplido? Ahí te va, porque le siguen creyendo y por eso decía, no quiero imaginarme qué hubiera sucedido si el presidente fuera del PRI. Vamos a ese tema. Hay un blindaje total, porque la gente te dice, sí, bueno, pero él apenas va para cumplir 4 años y ustedes hicieron 70 años. Ahí voy. Hipótesis, ficción contra realidad. Si AMLO fuera presidente del PRI, pero ahí te va. ¿Qué pasaría si en el 27 o en el 24, en este escenario de hipótesis, ganara el PRI? ¿Bajo qué pretexto dirían? No, pues es que sí seguimos siendo desmadre. Los 6 años del peje, güey. No hizo nada. No, espérame. Ponle, va, que la gente diga, bueno, vamos a darle otra vez la confianza al PRI, como sucedió con Peña Nieto, bo. Y luego, pues lo primero sería aplicarle la ley al presidente de la República. Oye, el alto costo que han tenido sus decisiones faraónicas de cancelar un aeropuerto viable con bonos vendidos que iba a ser pagado por sí mismo por inversiones privadas para hacer su capricho de más de 4,200 millones de pesos, que no tiene 2 vuelos al día y que cuesta una barbaridad la operación. Pues como la refinería que pues como está la reforma energética, ¿cuánto nos costó? O sea, de Peña Nieto. O sea, la gente no ha tomado conciencia del costo económico que tiene para el país y sus repercusiones. Va a dejar, si Dios así lo quiere, el país agarrado con alfileres. Y quien llegue, o sea del PRI, sea del PAN, sea del propio movimiento de enfrente, va a tener una condición sumamente complicada. Pero bueno, nosotros nunca hemos caído en el escenario de ir a hablar con mentiras, ir a tratar de jugar con la ignorancia ciudadana. Hemos hablado siempre con la verdad, de decir qué es lo que es posible alcanzar y lo que no es posible lograr. Y esa es la reflexión que, vuelvo a insistir, de fondo debe de haber en el ciudadano. No se debe de pensar solamente en la confrontación, decir, no, pero pues hoy nos toca a nosotros, no le hace, yo estoy con el presidente porque el presidente está contra los capitalistas, la mafia del los poder, que han abusado del poder. ¿Y qué es lo que está haciendo el señor? ¿Qué es lo que está haciendo él y sus gobernadores? Lo que falta es tiempo para demostrar los hechos de corrupción en los que están cayendo. ¿Y no crees que es falta de dinero hay en el país más que nunca? ¿Y no crees que precisamente todo ese consecuencia de los 6 años de Peña Nieto sigue tan vigente que la gente dice, prefiero votar por Morena que volver a votar por el PRI? Porque las elecciones del año pasado y de eso nos demuestran. No. Si tú hablas con los cientos de padres de familia que lamentablemente tienen hijos con enfermedades terminales, con cáncer u otro tipo de enfermedades y que antes tenían asistencia médica gratuito que les permitían transitar. ¿Usted da consultas gratuitas proctólogo? ¿O cobra todo? ¡Ay, joder, la canción! Nomás alguno de 200 no le hace con eso. No le puedes pasar el número de teléfono de Alito. Alito necesita un proctólogo urgentemente. Porque cómo la calabacea, ¿eh? Mira. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. Hijo de toda su refauser mother. Esa puta Alejandra solo y le voy a mentar la madre. Dile que me traigan mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase, verga.
carga una verguiza, salvaje. Nomás te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Acabas tú de decir algo esencial. La legitimidad entonces de los candidatos por encima de los partidos. Y este personaje, ¿qué onda? Presidente, mira, no es el único audio que han sacado. La ropa del problema le saca a los ricos. El dinero es muy poco. Luego va a Cinépolis. Y luego que a ver cómo le hacemos para no declarar ese negocito allá. Y mira, ¿cómo le hacemos con este tipo de personajes, presidente? Más allá o no de la autenticidad, porque bueno, el propio Alito ha presentado una denuncia correspondiente donde este país desacredita, y expertos en la materia han confirmado pues que están manipulados los videos, que están editados los audios, y más allá de ello yo creo que hay otra parte que hay que juzgar en este análisis. ¿Por qué sacan estos audios previo a un proceso electoral? ¿Por qué utilizando todo un aparato del gobierno de la República que era contratado para otros fines de inteligencia delictiva, lo sacan a colación en un proceso electoral? Oye, ¿te acuerdas la llamada que le sacaron a Ricardo, ya levántate David? Ahí Sí, ¿cómo gobernaba Miguel y filtró un audio y fue corroborado como real. Sí, no, pero aquí no hay ninguna prueba contundente o manifestación alguna que se diga que fue producto del gobierno del estado, como lo hizo la gobernadora actual de Campeche. Ella fue la que exhibió los audios, Claro, no, bueno, editó los mismos, por instrucciones, por supuesto, de presidencia. Ahí es donde te digo que Morena reproduce los esquemas del PRI. Pues es lo mismo. Mira, yo sí pongo en tela de duda que los audios sean falsos. Ahora, ahí te va. Alito dejó un desmadre financiero en Campeche. Pero desmadre. Trae 3.800 millones de pesos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y no saben dónde demonios quedó el dinero. Pero ojo, a ver. Porque parece que sí me estoy yendo muy duro contra el PRI, ¿verdad, presidente? Ya me está pateando por acá abajo. Es lo correcto y Ahora, ya estamos acostumbrados. Miren lo que me pasó por acá debajo del agua. No sé, eso sí, presidente. Ahorita lo tenemos a Morena. Ya viene saqueado, ya viene saqueado. Vamos, es que en el PRI ya no hay nada. A ver. No quiero que se malinterprete de que me estoy tundiendo al PRI, cabrón, en la chica. No, aquí le hemos dado a Morena bien gacho, ¿a proctólogo? De más. No, ¿cómo que de más, güey? Lo que es, güey. Lo que es. Mira, mi cabecita de algodón también la ha hecho cada calabaceada. Y no se diga el actual señor desgobernador del estado de Zacatecas, que hoy felicitó a los periodistas por su noble labor en el Día de la Libertad de Expresión. Ay, esas Te mandó un auto, ¿no? Pero auto de formal prisión. Oye, que los sicarios, que la prensa de los sicarios, que los pseudoperiodistas. Sí, David, sí. Sí, no te creo tanto, mi amigo. Por eso estás en los últimos lugares de aprobación, compadre. ¿Qué hubo? Ya ves que aquí es un podcast promiscuo, mi líder. Aquí para todos hay, Así es la democracia y la libertad de expresión. Pásame los gorros, mi proctólogo. Por cierto, nos sumamos a las felicitaciones del pasado día 7. Pero a ver, es que a lo que yo voy y siempre pugno, presidente. Por eso mi línea editorial es muy amplia. No es facciosa. Es... Ay, sí, pura Morena. Y el PG es un gran líder y señor de... Ay, no, puro PRI, y viva el PRI, viva Claudio X, y viva Reforma, y viva los medios alineados allá. No, para todos hay. Porque todos cometen corruptelas, contradicciones, crisis, hueva, cotos, cuates, impunidad, todos. Toditos. ¿Por qué pugno yo, presidente? Pues es que necesitamos transformar la vida política de ese país, la cultura política. Porque luego un alcalde del PRI es una tranza, se va de diputado y negocia sus cuentas públicas.
Y luego viene uno del PRD igual, otro del PAN igual, y luego la estafa legislativa. Todos están metidos, ¿eh? Hay un chorro de diputados del PRI, discúlpame, presidente. Ahí tengo toda la documentación. Y hay de Morena. Y hay del PRD. Y hay del PAN. ¿Ya sacamos a los periodistas de la estafa, en la estafa legislativa, proctólogo? Sí, Ya. Vamos a darles otra repasadilla, ¿no? Entonces, a eso voy, presidente. Esa era la pregunta sustancial que yo te hacía. ¿Qué necesitamos para cambiar este país? No, es que Morena son unos hijos de la refregada. El PRI también, el PAN. No, espérense, güey. ¿Dónde está la visión estadista de nación? Tú lo acabas de decir. México con el PRI llegó a ser de las 15 economías. Incluso llegó a ser la economía 10ª como emergente junto con Brasil a nivel mundial. Pero volteas y dices, pues sí, güey, pero la mitad de la población está en extrema pobreza. O sea, la distribución de la riqueza está mal, cabrón. Chingo de güeyes de riqueza y chingo de pobres. Oye, ¿cómo se llama el negrito clásico? Ay, qué modelo, ¿no? Entonces, ¿por qué en países del primer mundo como Alemania, Nueva Zelanda, Francia, bueno, Rusia no, ¿verdad? El Putin no son ni... mi referente, Putin. Me voy a reelegir muchas veces. Vamos a invadir Guatemala, así como lo hizo con Ucrania. Hay alternancias políticas en el propio Estados Unidos. Equilibrios políticos. Pero hay un proyecto de nación estadista. El Estado como proyecto superior a las grillas partidistas. Por eso son primer mundo. Por eso son potencias mundiales. Inglaterra, Japón, cabrón. Aquí no. Aquí cada 3 o 6 años es reinventar el pinche país. Y me chingo a aquel güey porque me vio mal y me chingo. Y el país chingue su madre, güey. Ve el Congreso local, mi líder. Se están peleando por los centavos. Prácticamente todo lo que hagan, lo que han hecho en los últimos años podría ser considerado ilegal. No, la lana. Y luego le sacan las facturas. Que Carla Valdés da. Que Armando Delgadillo. Que Gerardo Ramírez. Oye, no le da ninguna repasada al Perillas ahora. Con su venia, señor. Pues. Y todos están igual, cabrón. Pero si quieren que te madres al otro porque me hablan diputados, madrete, ¿qué? Sí, pero a ti también, güey. No, a mí no, pues tú también, güey. Pues también, mira. No, amigo, ¿qué no somos amigos? ¿Y qué tiene que ver eso, güey? Pues que yo soy parte de tu corrupción, ¿o qué? Sí, me captas un poquito dónde voy, presidente. Sí, por supuesto. ¿Qué le hace falta a este país para transformarnos, para cambiar? Honestidad y transparencia, por supuesto. Ok. En todos y cada uno, no solo de los actores políticos, o sea, de los propios comunicólogos, de cualquier... De todos. De cualquier bueno, menos yo sí. Servidor público o quien tenga influencia en la opinión. Pero bueno, a mí me gustaría cerrar la pregunta anterior porque creo que tiene mucho que ver con lo que acaba de pasar y esperemos que no suceda en el próximo proceso electoral del 2024. En noviembre del año pasado, el 24 de noviembre para ser exactos, estuvo aquí en Zacatecas el presidente de la República, se hizo acompañar prácticamente por todo su gabinete. Sí. Hizo una serie de compromisos para con el estado de Zacatecas. A 8 meses de distancia, pues ninguno de esos compromisos se ha cumplido. En lo inmediato, el tema central era atender de emergencia la condición de inseguridad que estábamos viviendo. Y después de eso, pues, se vinieron los desplazados, se vinieron los feminicidios, los secuestros y todo lo que hoy lamentablemente estamos padeciendo, que nos ha ubicado en el primer lugar mundial algunos de nuestros municipios en ese referente de inseguridad. Se comprometió a resolver de forma estructural la nómina educativa y sigue habiendo retrasos hasta de 4 meses en el pago de los maestros. Se comprometió una acción estratégica para rehabilitar y dar mantenimiento a la red de carreteras federales, que ya el estado en el que se encuentran está causando pérdidas de vidas humanas y no hay un solo centavo al respecto. Hoy quieren que con los recursos municipales se atiendan tramos carreteros federales cuando hay otras prioridades en los municipios, como llevar agua potable y drenaje y alumbrado público. Se comprometió a la reactivación del campo zacatecano
con el supuesto precio de garantía para el frijol, que no ha venido más que a desordenar el ordenamiento productivo que se había venido dando en los últimos años para la agricultura en Zacatecas, un programa de fertilizantes gratuitos para los productores, y hoy los fertilizantes están 300% más caro que nunca, inaccesibles para los productores, y que es una parte fundamental en la economía del Estado. Se comprometió que nuestras clínicas tendrían medicamentos y especialistas y doctores, y seguimos con un desabasto y ausencia total, desabasto de medicamentos y ausencia total de médicos y enfermeras. No ha habido un solo cumplimiento a lo que ofertó el presidente de la República, y lo hizo público y lo hizo acompañado de su gabinete. ¿Dónde está ese compromiso para con Zacatecas? Yo creo que esa parte, pues, insisto y vuelvo al tema, porque es la parte fundamental, más allá del quehacer del partido político, llámese PAN, PRI, PRD o cualquiera otro de los partidos, movimientos ciudadanos, inclusive los que están en alianza con ellos, pues es la reflexión ciudadana a la que hoy la tenemos que apostar todos. El partido tiene que estar del lado de las causas de la gente, para que la gente vuelva a tener la credibilidad en los partidos y sienta que el partido le es útil. Pero si el partido, y lo digo con suma responsabilidad, se equivoca en la definición de los candidatos, pues ahí estamos perdiendo lo que pudiéramos haber construido en un primer momento en esa cercanía ciudadana. Y la esencia del PRI también no es antagónica a una alianza con el PAN. Por supuesto. El PRI Por siempre, supuesto. incluso sus propios estatutos tenemos que partir de reconocer que la alianza se hizo por necesidad, no por estrategia o gusto. Efectivamente, al verlos totalmente rebasados, no podíamos como partido revolucionario institucional permanecer solos. Nos vimos en la necesidad de ir a una alianza con el PAN y con el PRD para buscar ser más competitivos. Yo viví la coalición en el proceso electoral de 2021 ya como dirigente del partido, y tuvo un alto costo como empezamos a transitar una coalición. Muchos militantes del PRI se sintieron ofendidos, traicionados cuando les dijimos tenemos que ir en coalición con el PAN. Y muchos panistas también. Amigos, enemigos históricos, ¿verdad? Nos renunciaban a las dirigencias municipales y decían, no me pida, yo no puedo ir con el PAN. Y cuando en acuerdos de transición para poder lograr el objetivo establecido en la coalición nacional, partimos de que cada partido iba a conservar lo que hoy tenía, lo que era de cada partido le daba el derecho a conservarlo para el próximo proceso, y los 23 municipios donde éramos gobierno dividirlo en 3 partes iguales, independientemente de la presencia o no que tuvieron los 3 partidos, pues no nos hizo ser una coalición atractiva y competitiva. Al contrario, yo creo que nosotros solos dimos un paso hacia atrás. Pero hoy estamos en un muy buen momento, y así lo hemos acordado, hacia el 24. En el 22, los 3 partidos que hoy formamos la coalición Va por México y que estamos abiertos a la suma de otros partidos, estamos en la obligación de renovar nuestras estructuras partidarias. En el 23 tendremos que hacer un diagnóstico situacional muy puntual de cada uno de los 58 municipios, de cada uno de los 18 distritos, en la nueva redistritación que se va a dar, pero que seguirán siendo 18 distritos, para saber dónde tenemos que ir en alianza total, parcial, de rojo, o no debemos de ir en alianza para buscar ser competitivos y buscar ganar. Pero no con hay... los mismos cuadros, Carlos Peña ahí arriba, Miguel Alonso, Claudia Anaya, el Gordo Luevano, pues es que son los que se reparten ahí los cuadros. Digamos que proctólogo, órale, proctólogo, éntrale al PRI. ¿Traes afiliaciones, presidente? Hay andamiajes históricos necesarios, pero todos tenemos claro que el partido tiene que abrirse a nuevas expresiones, a nuevos perfiles. Experto para abrir perfiles. Ya les ayudo a abrir las opciones. Ya mejor que oye, hay estudios de laboratorio. El Moreno está lleno de priistas. ¿Para qué le hacen el...? Es más, esa es su principal base, el PT y el PRI, cabrón. Yo voy al partido milenio. Del medio. Usted va al partido del medio. Es el mero, que sabe. Pues está bien complejo, presidente. Yo digo Nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil. Por eso se llama política. Sí, no, sí. El problema es, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, el multipartidismo en este país es el que le parte la madre. Así es. Ya. Nada más debería de existir
2 o 3 partidos. Porque además ahí se estructuran los acuerdos, cabrón. Pero además dentro de los partidos hay 20,000 tribus, cabrón. Y cada quien anda buscando su cotito de poder. Y si no me lo das, pues me voy a otro partido, güey. Ay, pinche En México idiosincrasia, cabrón. es peor que te vean hablando con alguien de otra tribu que de otro partido. Prácticamente, ¿eh? Sí, prácticamente. Ay, discúlpame que yo fume presidente, pero es un tratamiento que me dio el productor. Hay que agarrar aire. Pero a ver, ¿cuándo te filas a Morena? Ya. Pásale una proctólogo. ¿No? ¿No te filarías jamás a Morena? No. Dudó. Y tenemos no, testigos no. allá porque hay un invitado extra. Dudó. Los 2 segundos de duda son válidos. Pues tu carnal ya anda ya de funcionario de la 4T. Sí, ese es un tema que hemos tocado en Y le has múltiples dicho, ocasiones. Y tú, no chingues tú, güey. Cada quien desde Oye, que ¿cómo adquiere la tratan de- mayoría de edad tome sus decisiones, ¿Cómo tratan de ese tema? Vamos a ¿no? Con respeto y seriedad, como se debe de tratar. No se ¿verdad? mientan la madre porque es la misma, pero. No, por supuesto que no. Hay un respeto y admiración mutua de cada pues quien eso es a lo civilidad, suyo, ¿no? siendo Oye, profesionales. Rafa en lo tiene que ruta estamos por ahí. No, haciendo. mejor no digo nada porque luego. Ya ves. No, es que el Morena también. Qué bárbaros. Oye, aquí hay como 6 grupos en Morena. El PRD se quejaban de las tribus tan peor, hijos de la. Hay como 6 grupos dentro de Morena, Zacatecas. Y 4 son monrealistas. Yo creo que el PRI Changos. es el partido donde hay mayor reconocimiento, mayor diálogo, mayor apertura, mayor institucionalidad, ¿no? Sí, bueno, la rigidez Mucho se institucional, ha pero siempre- criticado nuestra postura hoy que somos oposición y bueno, de origen quienes militamos en el PRI no aspiramos a ser oposición, aspiramos a ser gobierno y nuestra trayectoria como partido se ha basado en gobiernos exitosos y hoy estamos pugnando porque a Zacatecas le vaya bien y estamos pues abiertos, insisto mucho en esta parte, no solamente a la militancia que seguimos afiliando y que afortunadamente cada vez más jóvenes buscan en el PRI. No los echen a perder, ¿no? No, al contrario. El PRI es la gran escuela. El PRI es la gran escuela. Claro que no asumimos allí Eso la es, hijo de la responsabilidad de quienes luego no han sido acreditados como tales que estuvieron en la escuela de origen del PRI, que luego agarraron otro rumbo. Pero el PRI no se anda con... Dile, o sea, que hasta groserías, hombre, pues qué. No, míralo, en el PRI hay estatutos, hay acuerdos, hay compromisos y los mismos se honran y se cumplen siempre en beneficios de grupo, en beneficios del partido, ¿no? Más allá de intereses personales o de algún equipo en particular. Y yo creo que en esa mística y bajo ese objetivo hemos venido avanzando. Te decía hace unos minutos a ti y a tu auditorio, Andrés, que estamos en una renovación interna como partido, que a mí me toca en este momento presidir. Estaremos cerrando este mes con la renovación de nuestros consejeros políticos, que como tales son casi 7,000 consejeros políticos en los 58 municipios y el propio Consejo Político Estatal, que es nuestra máxima instancia. Y luego vendrá la renovación de la propia dirigencia estatal hacia un periodo electoral en el 24, donde el escenario será muy diferente al escenario del 21 y que buscamos ser una opción para las y los zacatecanos, una opción fresca, transparente, en la que puedan confiar y que hoy nos ponemos en las manos del análisis político de las y los zacatecanos para que puedan comparar el antes y el después, el ayer y el hoy, las ofertas que se cumplieron, lo que fue solo demagogia y lo que se cayó solo en el discurso. Yo creo que esa debe marcar la gran diferencia y esa es la oportunidad que tenemos como zacatecanos. Pero con una recomposición de lo que significa ser oposición. Por supuesto. Ahí solamente veo algunos diputados lanzando aspavientos. Y luego cuando les contradices, ahora sí que yo tengo otros datos. Esa es la gran bronca, ¿no? Y otros cuadros que solamente parecen ser oposición muy mediática en el tema nacional. Estoy hablando de allá arriba, Congreso de la Unión. Y cuando les dices, pues es que también, ¿qué no ves Zacatecas cómo está? Y dices, bueno, hay un
pacto cernido. Entonces, hay muchísima especulación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver finalmente cómo se desenvuelve de aquí al 24 el PRI en Zacatecas. Hay algunos cuadros interesantes. Hay otros cuadros muy, muy desgastados y muy jodidos que dices, ya. O sea, porque se la pasan también reprochando. Es que la nueva gobernanza dijo que no, cuates y cuotas, y ve. Y en el 24, ¿a quiénes vas a poner de candidatos y de cuadros? ¿A los mismos? ¿Cuates y cuotas, pues? ¿De qué se trata? Esos puntos que parecen insignificantes es lo que nota la ciudadanía, presidente. Eso es lo que nota. Más que a veces el político piensa solamente en estructuras y cuadros. Y cuando les quitas ese cuadro, ¡uy, güey! Es que atrás está el pueblo. Ah, el pueblo. Aquí está el acuerdo. Eso es lo que le ha pasado al PRI. Sí, es lo que le pasa al PRI. Pero luego cuando ves que hay candidatos que ganan sin haber hecho campaña, sin haberse presentado un solo día ante el electorado, pues también dices, este es el mundo al revés. Ya vamos eliminando los pluris. No hay una lógica, ¿no? Digo de mayoría. Ah, el distrito quinto, dices. Como se dieron, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuál es la lógica, no? Que es ilógico, o sea, no hay un razonamiento en los perfiles, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Para poco en el distrito? ¿Cuál es el de Ojo Caliente, el 10? ¿A poco ahí también? Oh, bueno, mi presidente, bueno. Además se ríe. Lo puse acá. Tú hablas con los diputados federales y te dicen, pues es que es realmente frustrante cuando tú con argumentos, con sustento, defiendes, por tomar un ejemplo, la no desaparición de las escuelas de tiempo completo, que no tenían ninguna lógica el tomar una decisión que iba a afectar a millones de familias. En el caso particular de Zacatecas, estamos hablando de que de un plumazo desaparecieron casi 1,000 escuelas de tiempo completo, que le permitía a más de 44,000 alumnos tener un alimento al día. Y que muchas veces era el único de los alimentos, que le permitía a sus padres de familia poder trabajar jornadas de trabajo extraordinarias en la tranquilidad y la seguridad de que sabía dónde que sus hijos estaban aprendiendo bajo resguardo y con un alimento. Una erogación que no llegaba a los 500 millones de pesos. No hubo lógica que los hiciera entender, ¿ah? Y así pudiéramos venir enumerando los fideicomisos, y los programas de inversión en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Es frustrante. Dices, bueno, ¿cuál es el México que queremos? Es que nada más el que se sustente en la discursiva de que el PRI era corrupción y ellos son corrupción y mucho más. Ellos roban, mientran y traicionan todos los días y no pasa nada. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se vuelva a reventar el cochinito para que la gente reaccione y diga queremos otro? Y sea la ruleta la que dé la vuelta y nos vuelva a tocar a los del PRI. No, yo creo que todos tenemos que asumir esa responsabilidad y hacer lo que nos compete para que podamos aspirar a tener un Zacatecas mejor. Pongo el caso inmediato de Aguascalientes. Por vez primera, Aguascalientes tiene una mujer gobernadora. Hubiera ganado por cualquier partido, sí. Hubo la condición de postular mujeres. Habla de una madurez política ya en el ciudadano, sí, y en los propios de la equidad de género ya partidos políticos. Pero allá decíamos, ¿qué pasa si no se gana? ¿Qué está pasando con los priistas? Pues no hay una condición tan crítica como lo hay aquí en Zacatecas, porque allá no dependen fundamentalmente de la estructura administrativa de gobierno. Allá hay demanda de empleo, sí. Hay industria, hay clase empresarial, pero en Zacatecas colapsas. O sea, pierdes los ayuntamientos, pierdes el gobierno del estado, pierdes las delegaciones. Sí. Hoy tienes pero eso es independientemente de quién gobierna, de desempleados esperando nada más una posición política en una estructura administrativa de gobierno, sea municipal, estatal o federal. Hay un canibalismo en torno a ello, porque el interés es la supervivencia económica, porque no hay otras ofertas y no hay condiciones para emprender un negocio. Un paréntesis, proctólogo, préndase la cámara de emergencia, no vaya siendo, ya llevamos una hora, ¿sí? Adelante, presidente. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es una parte fundamental que todos debemos de tener conciencia en ello y también pues asumir nuestras responsabilidades e irresponsabilidades. Yo me he comprometido como dirigente del partido a que tenemos que tener esa condición
de darle la oportunidad a quien traiga el respaldo ciudadano. Hoy nuestro reto es tener la posibilidad de postular a los mejores hombres y mujeres que tengan en su trayectoria de vida, porque un candidato no lo construyes en 2 meses, es una trayectoria de vida de que al momento de ponerlo a encabezar una planilla puede ser atractivo para el ciudadano darle esa confianza. Por eso ganó Esteban, por eso ganaron Tere, porque tuvieron esa capacidad de credibilidad y de confianza con los ciudadanos, más allá del arropo de los partidos. Habló su trayectoria. ¿Con quién perdió hace 6 años Esteban? Y hoy fuimos en coalición con el mismo gobernador. Yo tuve la posibilidad de estar tanto en Durango como en Aguascalientes apoyando a los candidatos, y por supuesto que Tere, al haber logrado la reelección como presidenta municipal, traía un desgaste ciudadano. El tema de la privatización del servicio del agua, pues quien antes tenía las 24 horas el servicio del agua potable en su casa y hoy ya no tiene las 24 horas. Oye, pero en esa lógica tiene 12 horas, tiene un reclamo. Entonces, por ejemplo, Hidalgo y Oaxaca fueron malos candidatos. ¿Fayad y Murat entregaron el estado? Pues mira, más allá de que los gobernadores pudieran haber fallado, creo que fallamos nosotros como partido, como sistema. No hubo un diálogo adecuado, no hubo un consenso adecuado, y lo digo con toda responsabilidad. ¿Es viable la coalición en el 24 con el PRD y el PAN todavía? Es necesaria, pero tiene que ser un traje a la medida. La coalición va a ser obligada para la presidencia de la República y para los distritos federales, y tendremos toda la libertad en los estados de definir en los municipios y en los distritos locales dónde nos potencializa o dónde nos debilita. Para, decía hace rato, ir en condiciones de una alianza total, parcial o separados. Ya. Pues va a ser muy interesante. Vamos viendo el desenlace. Finalmente la cultura política electorera sigue ahí. Es un ADN en el político mexicano. Ya me está marcando aquí el... Pregúntale esto. David no, porque no, David nos tiene ahí bien censurados. Bueno, oye, 1 hora ya, ¿verdad, proctólogo? Qué bárbaro, se fue como agua. Se le fue como religión. Ay, como supositorio. Bueno, 1 hora ya charlando con el presidente estatal del Revolucionario Institucional en Zacatecas, Enrique Flores Mendoza. Así que pues ya nos vamos. Te vamos a tener próximamente. Bueno, tal vez no próximamente, pero de nueva cuenta, presidente. Con todo gusto, Andrés, muchas gracias por la oportunidad y un gusto saludarte a ti y a tu amplio auditorio. No, y gracias por entrarle al diálogo, a la respuesta, al dato duro, ¿va? A la charla, al cotorreo, a la broma. Y ahí diles a tus diputados, pues vayan con antes, no tengan miedo, me tienen miedo. Tengo esa fama, proctólogo, de que soy muy ojéis, ¿o qué? Sí. Hablas con la verdad y eres objetivo. Es correcto. Pues no, objetivamente, no, pero mira, Enrique siempre ha estado dispuesto, te agradecemos mucho por eso, la verdad, así como le agradecemos a Ernesto González que tuvo esa exposición, al Cepillo, al profesor Fernando Arteaga, a Nale, a Saúl, ya no voy a invitar a David así decirle, no, cuando quiera venir, no, es imposible ahí. Ya está perdido 6 años. Pero te agradecemos esa disposición, presidente, por haber estado con nosotros. Y pues nos vamos, señores. Nos vamos. Y se irá el PRI también. ¡Ay! ¡Qué feo cierro! ¿Eh? Pero volveremos. Pero volveremos. Dicen los eslóganos, volveremos. ¡Ay! ¿Esa amenaza o qué es? Bueno, un saludo, la verdad, a todo el prismo. También hay gente muy buena ahí. Como lo hay en Morena, como lo hay en el PAN, como lo hay en el PRD, en todos los partidos políticos. Entonces, exíjale a su diputado, exíjale a su presidente, exíjale a su alcalde, exíjanles. De todos los partidos, exíjanles. Cuando les exijamos y mandemos a la fregada a los políticos prepotentes, corruptos, hijos de la fregada, que hoy me peleé con un diputado. Le dije que qué fariseo por andar diciendo ahí en tribuna que la libertad de expresión es luego te anda bloqueando de redes. Ya te imaginas quién me da, ya te imaginas quién. Pseudo periodista. Y todo le dije fariseo, porque cuando quieras dialogar, ¿qué voy a dialogar contigo? Pues porque me tienes miedo, carnal. Porque jamás has hecho periodismo. Porque eres un fariseo. Saludos al Movimiento Naranja. Nos vamos. Gracias, estuvo con nosotros Enrique Flores Mendoza. Y en el próximo... No le anuncio quién viene. Va a estar buenísimo también.
como todos los podcasts. La verdad, gracias a todos los que han estado participando en este humilde y ojete programa. Un mensaje final, presidente. De nueva cuenta, muchas gracias por la oportunidad y hay PRI para rato. ¡Ay, hijo de la! No me has... No es cierto. Ha habido buenos diputados. Ya se fue con una cámara. Allá avísale a Caro Dávila que tengo sus facturas de la estafa legislativa. Gracias. Nos estaremos viendo pronto. Mi nombre es Andrés Vera. Y les recuerdo que en este podcast... Me puedo equivocar, pero no creo